La historia de la dinastía Rothschild, quinta parte. Hoy vamos a cubrir este periodo trascendente de la historia moderna, como lo son todos los periodos que hemos visto. Vamos a llegar hasta 1913, donde allí se produce dos hechos muy importantes en la historia de la humanidad, que te están afectando tus vidas profundamente. Vamos a ir viendo cómo sigue la historia de dominación mundial. Recordemos que la cuarta parte terminó cuando hablábamos acerca del presidente Garfield, allí en 1881, asesinado. Él había afirmado que quien controla el volumen de dinero en nuestro país es dueño absoluto de toda la industria y el comercio. Cuando usted se da cuenta que de una forma u otra todo el sistema es muy fácil de controlar por unos pocos hombres poderosos, usted no tendrá que averiguar demasiado para saber cómo se originan los periodos de inflación y la depresión. Y él dura 100 días nada más porque se había tomado muy en serio el tema de controlar el poder de dinero, el poder financiero que ejercían los Rothschild. Ustedes recuerdan que la influencia se va ejerciendo en distintos ámbitos. Por un lado había primero un control del dinero, de la emisión del dinero. ¿Recuerdan que había pasado en Inglaterra, que lo habían intentado por 2 veces en los Estados Unidos? Que lo lograban porque en primer lugar el dinero es deuda. Aquellos que integran el ciclo del lado oscuro del dinero han visto los videos que explican por qué el dinero es deuda. Simultáneamente con la acumulación y la concentración del control de la masa monetaria, eso les permitía a los Rothschild ir extendiendo sus esferas de influencia. Hemos visto que, por un lado, ejercían una influencia política, comprando políticamente los gobiernos por medio de financiarles sus deudas, por medio de poner a sus descendientes en puestos de influencia dentro de los gobiernos, de los parlamentos, por medio también de infiltrarse en todas las organizaciones políticas importantes que detentan el poder. También vimos que había un fuerte crecimiento del poder económico y financiero, como ya lo vimos, el poder económico e industrial, invirtiendo y apropiándose de las principales fuentes de producción a nivel mundial, principalmente las fuentes de energía, las fuentes de insumos militares y bélicos. También vimos que tenían un proyecto de controlar los sistemas educativos, infiltrándose, por ejemplo, en las universidades, estableciendo organizaciones de financiamiento, de becas, ya lo hemos visto, cómo funcionaban. También hemos visto que habían comenzado un proceso de controlar los medios de difusión para poder manejar la opinión pública y reducir así a quienes se les oponían. Y el proceso continúa, se va intensificando. Se va intensificando porque cada vez acumulan más capacidad económico-financiera, más capacidad y potencial político. Cada vez comienzan a dominar más las distintas esferas de la sociedad. Y recordamos que ellos habían comenzado a financiar el túnel que iba a unir Francia con Inglaterra. Y en 1883, después de 6.000 metros de túnel, el proyecto de excavación se detiene porque el gobierno consideró el hecho de que la construcción de ese túnel, el gobierno británico, ¿verdad?, sería una amenaza a la seguridad de su país. Y allí se detiene, obra que queda inconclusa y que se posterga unas décadas para ser continuada y terminada como hoy está funcionando perfectamente. En 1885, Nathaniel Rothschild, hijo de Lionel Rothschild, se convierte en el primer judío integrante de la Cámara de los Pares y obtiene el título de Lord Rothschild. Recuerdan que ya tenían ellos otro integrante en la Cámara de los Lores. Y esto va extendiendo poco a poco su poder político, permitiéndole allí dentro de cada una de las cámaras influenciar en la formulación de las leyes, en hacer acuerdos, en fin, todo lo que se puede hacer desde un lobby ejercido dentro del propio Parlamento. En 1886, el banco francés Rothschild, que era el Rothschild Frères, los hermanos Frères, obtiene grandes cantidades de yacimiento de petróleo en Rusia y forma la compañía Caspian and Black Sea Petroleum Company, que rápidamente se convierte en el segundo productor mundial de petróleo más grande del mundo. Yo quiero que comprendas que si hoy todavía dependemos del petróleo, no es porque no existan energías alternativas para que tu vehículo pudiese funcionar sin contaminar y con mucho menos costo,
sino porque es parte de un proyecto de dominación mundial que les permite hacer depender a toda la sociedad de su propia producción, fijando abusivamente precios, controlando la oferta y demás. Dentro de este proceso de crecimiento económico, en 1887, un gran traficante de opio de China, Edward Sassoon, se casa con Aline Caroline de Rothschild. Era nieta de Jacob Rothschild, Santiago Meyer. El padre de Aline, que se llamaba Gustavo, junto con su hermano Alfonso, se hizo cargo del brazo francés de los Rothschild tras la muerte del padre de Jacob. Y los Rothschild financian la función de las minas de diamante de Kimberley, en Sudáfrica. Posteriormente se transforman en los mayores accionistas de esta empresa, mundialmente famosa, la empresa De Beers, que es un gran productor de diamantes a nivel mundial y que también es una mina de piedras preciosas en África y la India. Hoy detentan prácticamente el dominio de todo eso en exclusividad por parte de los Rothschild, con todo el valor que significa a nivel mundial el disponer de este tipo de producción. En 1891, el líder de los laboristas británicos, uno de los dos partidos políticos principales, ¿verdad?, hace la siguiente declaración sobre el tema Rothschild. Este equipo de chupasangres, esto es textual, ¿verdad?, está escrito y documentado. Este equipo de chupasangres ha sido la causa del daño incalculable y la miseria en Europa durante el presente siglo XIX, y ha acumulado su riqueza prodigiosa, principalmente a través de fomentar las guerras entre estados que nunca se deberían haber peleado. Ya sabemos que las guerras eran fomentadas y financiadas a través de los diferentes grupos Rothschild. Cada vez que hay problemas en Europa, siempre que circulan rumores de guerra y que las mentes de los hombres se angustian por el miedo al cambio y la calamidad, usted, decía este líder laborista, puede estar seguro de que una nariz ganchuda de algún Rothschild está en sus juegos en algún lugar cercano a la región de la perturbación. Recordemos que estamos en el siglo XIX. Las posibilidades de comunicación y de difusión de sus andanzas, de las andanzas de los Rothschild, de la acumulación de poder, eran tremendamente limitadas. Estaban limitadas a una prensa que crecía, estaban limitadas a la edición de libros que no eran consumidos a gran escala, y estaba limitada por nuevos medios de comunicación que surgían. Para ellos era absolutamente necesario tener controlada todo este tipo de críticas, todo este tipo de denuncias, todo lo que significara mostrar la historia verdadera y denunciar la historia oficial. Y así, como consecuencia de esa preocupación, los Rothschild hacia el final del 800 compran la agencia de noticias Reuters, comenzando el proceso de control sobre los medios de comunicación. De esto ya hemos hablado y sabemos perfectamente que el 96%, mira que yo te estoy dando una cifra que se comprueba, el 96% de los principales medios de comunicación, grandes noticias, canales de noticias de televisión a nivel del mundo, las agencias tipo Reuters, las revistas de influencia tipo Life y todo ese tipo de publicaciones, son propiedades de un pequeño grupo de familias vinculadas a los Rothschild. Y de nuevo esto no es otra cosa que una denuncia fácilmente comprobable y que tiene su lógica, porque hoy todos los medios de información están absolutamente controlados, lo cual les permite filtrar la información que quieren y mostrar lo que desean y lo que no desean, difamar, alterar, según ya hemos visto también como parte de su proceso. En 1895, Edmund James de Rothschild, el hijo menor de Jacob Meyer Rothschild, visita Palestina. Fíjate que aquí comienza otro proceso muy importante que está afectando profundamente nuestras vidas, porque está por tener lugar la Tercera Guerra Mundial. Y la Tercera Guerra Mundial va a tener como chispa el Medio Oriente. Observa lo que comenzó a gestarse en 1895. Allí visita Palestina y posteriormente provee los fondos para fundar las primeras colonias judías, con el objetivo a largo plazo de crear un país financiado por los Rothschild. Las primeras colonias judías no llegaron porque un grupo de colonos se les ocurrió, inspirados en Yahvé, que tenían que volver allí. Las primeras colonias judías llegaron a Palestina porque fue parte de un proyecto.
Y a veces cuando uno dice este tipo de cosas, quienes escuchan pueden decir, pero ¿será así? Yo te digo que existen documentos escritos con palabras de este señor, porque te vas a sorprender de lo que te voy a contar. En 1897, los Rothschild fundan el Congreso Sionista para promover el sionismo. El sionismo es un movimiento político, no es un movimiento religioso ni étnico, es un movimiento político que nace con el gran objetivo político de trasladar todos los judíos en un Estado-nación singularmente judía, unirlos, la diáspora que había en el mundo, y organizan su primera reunión en Múnich. Pero los judíos vivían en sus países tranquilamente, no tenían problemas, y por lo tanto tuvieron una fuerte oposición a este proyecto los Rothschild. No pudieron hacerlo en Múnich, debido a la oposición de los judíos locales, y debieron trasladar la reunión a Basilea, en Suiza, que se llevó a cabo el 29 de agosto. Allí tienes el local, un dibujo del local donde se celebró, y que fue una reunión secreta, totalmente documentada, pero que fue una reunión secreta. Y allí aparece un personaje que hoy es muy importante, venerado por los judíos, que se llamó Theodor Herzl. De Herzl existen algunas obras escritas, por ejemplo, El Estado Judío, pero también sus diarios. Diarios que si bien han sido expurgados allí, alterados, contienen sus ideas. Y una de esas ideas, que es, digamos, fuerte en su concepto y en su expresión, decía que como parte del proyecto que ellos tenían de fundar el Estado de Israel y de fomentar, digamos, un mayor nacionalismo, era aumentar los sufrimientos de los judíos y les ayudaría en la organización de sus planes. Él decía que tenía una idea, inducir a los antisemitas a atacar la riqueza judía, para de ese modo usar a los antisemitas como una ayuda para fomentar un mayor nacionalismo y una mayor necesidad de unirse y de agruparse y de volver y de permitir el fundar nuevamente su Estado, favorecidos por la persecución y la opresión a los judíos. Y él, como parte de sus planes, pensaba que de ese modo los antisemitas serían sus mejores amigos. Este tipo de afirmaciones que están documentadas, fíjese que coincide con lo que ocurrió en ese mismo congreso, porque él es elegido como presidente de la organización sionista y adopta como bandera del Estado en formación nada menos que el hexagrama rojo o el sello Rothschild, que ya lo conocemos porque lo hemos visto en la primera de esta serie de conferencias, sabemos su significado. Aquí a la derecha tienes el hexagrama rojo y en la parte inferior la bandera de Israel. Esa bandera de Israel se estableció como bandera oficial 51 años después, en 1948, cuando se funda el Estado de Israel. ¿Y cómo es posible que un país libre y soberano que tenía como intención, por lo menos es lo que la historia oficial dice, reunir a la diáspora judía en el mundo allí, en la tierra de sus antepasados, utilizan como símbolo un hexagrama absolutamente, yo tengo que decir la palabra, perteneciente a los Illuminati, luciferiano? Es impresionante cuando tú miras la historia y cómo devino. ¿Por qué no se utilizó otra simbología? Edward Henry Harriman se convierte en ese momento en director de la Union Pacific Railroad, una línea de trenes muy importante en los Estados Unidos, y toma además el control de la línea ferroviaria del sur, la Southern Pacific. Y todas esas adquisiciones fueron financiadas por los Rothschild como parte de su dominio y de su crecimiento económico. Y en 1898 muere Ferdinand de Rothschild. Pero continuemos para seguir hilando los hechos, porque cuando miramos un hecho aislado, quizás no lo podemos integrar al rompecabezas. Pero cuando a lo largo de estas conferencias vamos viendo el desenvolvimiento de los hechos, entendemos cómo cada pieza encaja en su lugar. Y más allá de la sorpresa que pueda causar, es lógico, es coherente el hecho, el suceso que se presenta dentro del plan general. En 1901, los judíos de las colonias establecidas en Palestina por Edmund Rothschild envían una delegación para solicitarle lo siguiente. Si usted quiere guardar el Yishub, yo lo leo literalmente, el asentamiento judío,
En primer lugar, saque sus manos de allí, le pedían los propios colonos. Y por primera vez, permítanos a los colonos la posibilidad de corregir por nosotros mismos lo que sea necesario corregir. Habían comenzado a crecer dentro de esas colonias el dominio político basado en la financiación, en el poder del dinero por parte de los Rothschild. Edmond Rothschild se enoja severamente por esta solicitud y afirma: yo creé el Yishuv, solo yo. Por lo tanto, ningún hombre, ni colonos, ni las organizaciones tienen derecho a interferir en mis planes. Y nuevamente estos son documentos históricos que cualquier persona puede confirmar. ¿Entiendes que la formación de esas colonias judías perseguía en la apariencia el unir la diáspora israelita, pero obedecía a un proyecto secundario que a la vez era principal, oculto detrás de las bambalinas? Y que claro, cuando estos colonos judíos se asentaron allí, comenzaron a percibir que esa intención saludable de permitirles vivir en libertad no era tal, porque quien había financiado, quien estaba financiándolos, detentaba el poder político y generaba entonces el control de sus actividades. Y reclaman, y allí responde Edmond, que él era el que había creado eso, y que ningún hombre, ni colonos, ni organización alguna tendría derecho a interferir en sus planes. En ese mismo año, la casa Rothschild en Frankfurt, Alemania, cierra, ya que no hay un heredero varón para asumir. Ustedes recuerdan que el heredero varón menor tenía que tomar a su cargo las actividades de negocios, y bueno, a tal extremo de que si no había alguien que lo pudiera hacer, preferían cerrar sus instituciones. Y en 1902 nace Philipp de Rothschild. La dinastía continúa. En 1905, un grupo Rothschild respalda a judíos sionistas, dirigidos por Georgi Gapon Apolonovich, en un intento de derrocar al zar de Rusia. Recordemos que la intención de los Rothschild de controlar Rusia era fundamental para instituir allí un país comunista, socialista. Ya lo hemos visto en anteriores partes de este ciclo de la dinastía. Fallan y se ven obligados a huir a Rusia o de Rusia para refugiarse en Alemania. Y es interesante lo que la Enciclopedia Judía, en el volumen 2, en la página 497, afirma sobre este tema. Se trata, esto que hicieron estos judíos sionistas dirigidos por Apolonovich, se trata de una secuela algo curiosa. El intento de crear un competidor católico a los Rothschild, que en la actualidad ya eran los guardianes del tesoro papal. Ustedes recuerdan que ya habíamos hablado de que los Rothschild habían ya comenzado a administrar las finanzas del Vaticano y que no parecía muy lógico generar este competidor católico allí en la Rusia, es decir, que era ortodoxa, ¿verdad? Es interesante cómo a veces cuesta entender la historia, porque en realidad lo que perseguían no era otra cosa que generar la antinomia, la oposición al capitalismo, para de ese modo poder generar grandes guerras, que era lo que pretendían, como ya sabemos, que vendría a ocurrir pocos años después. Y que además había en contra del zar ruso una fuerte promesa, porque él se había negado a habilitar el Banco Central ruso, que es también parte de lo que ellos necesitaban para extender su proyecto de hegemonía mundial, porque tenemos que recordar que todo esto está hilado por un gran fin final, el gobierno mundial. En 1906, los Rothschild afirman que debido a la creciente inestabilidad en la región y la fuerte competencia de Rockefeller, recuerda que la familia Rockefeller eran descendientes de los Rothschild a través de una línea materna, propietarios de la Standard Oil, deciden, en función de esos supuestos argumentos, vender la compañía que habían comprado, un par de años antes, la Caspian and Black Sea Petroleum Company, y se la venden a la Shell, que la Shell pertenece a la familia real holandesa. Y aquí nuevamente otro ejemplo de cómo los Rothschild trataban de ocultar su verdadera riqueza, pero en definitiva no eran más que pases de manos entre personas que integraban su propia dinastía, su propia familia, en lazos de influencia que le permitían mantener el control. En 1907, Jacob Schiff Rothschild, el jefe de Kuhn, Loeb & Co., recuerdas que esta persona la habían puesto allí en Estados Unidos para
ir generando el esquema de situación necesario para reinstalar el Banco Central, cuya concesión habían perdido algunas décadas antes. En un discurso ante la Cámara de Comercio de Nueva York advierte que, a menos que tengamos un banco central con un control adecuado de los recursos de créditos, este país va a sufrir el pánico de dinero más grave y de largo alcance de la historia. Yo sé que tú conoces la crisis de 1929, pero ¿sabías que en 1907 había habido un pánico financiero gravísimo en los Estados Unidos? Que surgió de la nada, que vino como por arte de magia. Porque tú tienes que entender que la manera en que tienen para administrar las crisis, los pánicos financieros, es a través del dinero. Como ellos detentan los préstamos, si te dicen que no te renuevan, automáticamente tienes que pagar. Si dicen que no financian, que te iban a dar un préstamo y te lo quitan, automáticamente quedas desfinanciado. Para ellos manejar estas cosas es de una facilidad enorme. Vender acciones y hacerlas caer, ya hemos visto ejemplos. De pronto América en 1907, luego de las palabras de este hombre, se encuentra en medio de otra carrera típica de las crisis Rothschild, de ingeniería financiera, que como de costumbre arruinan la vida a millones de personas inocentes en todos los Estados Unidos, mientras se transfieren millones a los Rothschild. En 1909 se funda una institución sumamente curiosa que por supuesto existe hasta el día de hoy, pero fue curiosa por las características de su comienzo. Jacob Schiff funda la Asociación Nacional para la Promoción de la Gente de Color. Tiene las siglas en inglés, las puedes ubicar. Esto se hizo para generar una asociación que, manejada políticamente, incitase a la gente negra a amotinarse, a hacer saqueos y otras formas de desorden, a rebelarse, con total justicia, por la condición de esclavitud y de dolor en que estaban sometidos. Si bien la esclavitud había sido abolida, las consecuencias de ella todavía eran vigentes, con el fin de generar una división entre las comunidades blancas y negras. ¿Tú recuerdas que esto era parte de aquel proyecto Illuminati que se puso por escrito, lo recuerdas, por Adam Weishaupt? El historiador judío Howard Shahar establece lo siguiente en su libro Historia de los judíos en los Estados Unidos. En 1914, el profesor emérito Joel Spingarn de la Universidad de Columbia se convirtió en presidente de la Asociación Nacional para la Promoción de la Gente de Color y reclutó para su junta directiva a líderes judíos como el propio Schiff, Jacob Billinkoff y el rabino Stephen Wise. Otros cofundadores incluyeron una enorme cantidad de judíos, como Julius Rosenthal, Lillian Wald, un rabino. Pero lo increíble es que se fundó en 1909 para fomentar el avance, el desenvolvimiento, el desarrollo de la gente de color, y su primer presidente negro vino a ocupar la presidencia 11 años después, en 1920. Fue James Weldon Johnson. Esta institución no fue creada para el desenvolvimiento de los negros. Fue creada para generar la rebelión de los negros, que era otra cosa muy diferente, porque el desenvolvimiento se pudo haber desarrollado a través de lobbies políticos, favoreciendo leyes y demás dada la influencia que tenían los Rothschild, pero en realidad sus intereses no eran esos, sino usarlos para generar conflictos y de ese modo alterar el buen funcionamiento de las sociedades y utilizar allí sus esquemas de influencia, financiamientos de armas, de control, etcétera, leyes opresivas, para ir poco a poco controlando todos los aspectos de la sociedad. Hablando de este señor Schiff, que tiene una importancia fundamental en la historia moderna porque es nada menos que el gran orquestador de todas las instituciones que fueron creadas en esos primeros años de los 1900 y particularmente, como ya sabes, el Banco Central de los Estados Unidos. Se describía de esta manera en 1912 en la revista Truth Magazine, donde se decía: el señor Schiff es la cabeza de una gran casa de banca privada, de Kuhn, Loeb y Co., y que representa los intereses de Rothschild en este lado del Atlántico. Ha sido descrito como un estratega financiero y ha sido durante años el ministro de Finanzas verdadero del gran poder impersonal conocido como la Standard Oil. Fue de la mano con los Harriman, los Gould y los Rockefeller en todas sus empresas de ferrocarril y se ha convertido en la potencia dominante en el ferrocarril y en el poder financiero de los Estados Unidos. Estamos hablando de un hombre con poder,
con poder real, financiero, político, un hombre de poderosísima influencia. Y aquí vamos a finalizar esta quinta parte con dos acontecimientos absolutamente centrales en la historia de la humanidad. Uno de ellos por sus consecuencias económicas y otro por sus consecuencias políticas, que describen la manera en que proceden el sionismo internacional. En 1913 ocurrió lo siguiente. El 4 de marzo, Woodrow Wilson fue elegido como el 28º presidente de los Estados Unidos. Poco después de asumir el cargo, fue visitado en la Casa Blanca por Samuel Untermyer, del bufete de abogados Guggenheim, Untermyer y Marshall, en relación a un chantaje que el presidente había recibido por $40,000 debido a un affair que él había tenido mientras era profesor en la Universidad de Princeton con la esposa de un profesor becario. El presidente Wilson no disponía de dinero para enfrentar el chantaje, por lo que los voluntariosos, entre comillas, Untermyer, pagaron los $40,000 de su propio bolsillo a la mujer con la que Wilson había tenido la aventura, con la condición de que Wilson nombraría en la primera vacante en la Corte Suprema de los Estados Unidos a un candidato recomendado por Untermyer. Wilson aceptó el chantaje y el acuerdo, prometiendo cumplir su promesa en la Suprema Corte. Yo quiero retrotraerte a 1700 y pico, cuando en las cosas que se ponían por escrito por parte de los Illuminati se utilizaban este tipo de elementos para chantajear inclusive y dominar inclusive al propio presidente de los Estados Unidos. Pero veamos lo más importante que ocurrió en este año, porque quizás tú me digas, pero Luis, esto fue importantísimo, nombrar al presidente de la Suprema Corte de Justicia para manejar los fallos judiciales y establecer lobbies de influencia. Claro que sí, pero ocurrieron dos hechos aún más graves. Jacob Schiff establece la Liga Antidifamación, ADL, de los Estados Unidos. Yo no sé si tú conoces qué es esta Anti-Defamation League. Es una de las instituciones más poderosas de los Estados Unidos. Esta organización se formó para difamar a cualquier persona que cuestione o impugne a los Rothschild o a los judíos como antisemita. ¿Has notado que cada vez que alguien habla en contra de los judíos, en realidad cada vez que alguien habla tanto en contra de los judíos injustificadamente como en contra del sionismo justificadamente, inmediatamente es tachado de antisemita? Quizás en tu país no sea tan grave como en los Estados Unidos, pero quienes están en los Estados Unidos de hace un tiempo conocen el poder de la ADL. La ADL ha sido creada para generar odio entre los norteamericanos, para limitar la capacidad de expresión, para impedir que cualquier persona pueda hacer el menor comentario. Las denuncias de la ADL son poderosas e influencian profundamente la vida de los Estados Unidos. Eso explica por qué existe una historia oficial que es sin discusión, donde cualquier persona que denuncie inmediatamente es tratada de antisemita en todas partes del mundo. Aquí en mi país no existe la liga esta antidifamación, pero sí existe la influencia política en los medios de comunicación para evitar toda crítica, porque a veces las críticas son valiosas, las valoraciones son necesarias, a veces son bien fundamentadas y su atención generaría buenas consecuencias. Sin embargo, son absolutamente prohibidas. Quiero que entiendas que esto no fue creado por Schiff, igual que la Liga de Promoción de los Negros, por casualidad. Fue creada como una herramienta más necesaria para controlar la opinión pública y evitar las denuncias de las atrocidades que cometían. Pero llegamos a la frutilla de la torta. Llegamos al hecho central que explica lo que está ocurriendo en nuestros tiempos modernos, y es la creación del tercer banco definitivo de los Estados Unidos. En 1913, curiosamente el mismo año en que se fundan la ADL y la Liga de Desenvolvimiento para los Negros, también crean el último banco central y actual Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, Fed por sus siglas en inglés. El congresista Charles Lindbergh, aquel que había, el aviador, ese mismo, tras la aprobación de la ley de la Reserva Federal el 23 de diciembre, dijo: «La ley establece el más gigantesco acto de confianza en la tierra. Cuando el presidente firme este proyecto de ley, el gobierno invisible del poder monetario será legalizado».
el crimen más grande de todos los tiempos es perpetrado por el presente proyecto de ley de banca y moneda. Es importante saber que la Reserva Federal es una empresa privada. El Banco Central de los Estados Unidos es una empresa privada, que no es ni federal, ni tampoco tiene ninguna reserva, que ni una sola vez en su historia ha publicado sus balances o ha sido auditada. Me voy a extender un poquito sobre este tema. El ciudadano norteamericano promedio, el ciudadano promedio del mundo, cree que cuando mira un billete de $1, de $2, de $100, tiene en su mano un billete emitido por el gobierno de los Estados Unidos y respaldado por el gobierno de los Estados Unidos. La verdad es absolutamente diferente. Si tú tienes $1 en tu bolsillo o en tu cuenta bancaria, tienes un papel pintado que ha sido emitido por una imprenta. La Reserva Federal, la Fed, es simplemente una imprenta de dinero, que en lugar de cobrarle los servicios de impresión, le presta el dinero que imprime al gobierno de los Estados Unidos para que lo ponga en circulación y le ponga el sello de circulación legal. En este momento, mientras hablamos, se están imprimiendo permanentemente cifras astronómicas de dinero, a tal punto que está comenzando a sospecharse que no tienen capacidad suficiente de impresión para atender a la impresión de los trillones de dólares que se están imprimiendo en este momento. Simplemente la Reserva Federal dispone de la capacidad de imprimir dinero sin respaldo y sin control, que además lo presta a interés al gobierno de los Estados Unidos, que además lo utiliza para financiar cualquier tipo de ONG, cualquier tipo de organización, cualquier tipo de institución, sin ningún límite porque no es controlada, ni auditada, ni publica sus balances. Y de esto hay testimonios que son aterradores del poder que disponen. Yo espero que después de conocer esta sucesión de argumentos, se te empiece a armar un poquito mejor el rompecabezas. En la próxima y sexta parte de la dinastía Rothschild seguiremos ya acercándonos a nuestro tiempo, para que veas cuántos acontecimientos ocurrieron, financiados y definidos por ellos, y cómo todos encajan perfecta y lógicamente con lo que está ocurriendo. Así que nos veremos en la sexta parte de la dinastía Rothschild.